Michael Heinrich, La ciencia del valor. Capítulo tercero. Una crítica antropológica, la concepción teórica del joven Marx. El propósito teórico de Marx es una crítica a la economía política en su conjunto como ciencia. Esto implica romper con su campo teórico y construir una nueva concepción de la realidad y de la ciencia. Es necesario indagar en qué obras Marx realiza esta ruptura, sobre las cuales hay diversas interpretaciones en la literatura marxista. Althusser plantea el asunto de la relación entre el Marx joven y el maduro en forma radical. Se preguntó cuáles eran las características de una ciencia verdaderamente marxista y sostuvo que Marx abrió un nuevo continente de la ciencia de la historia, rompiendo con la problemática científica precedente. Las interpretaciones de la evolución teórica de Marx son también una construcción. Con frecuencia se presentan las obras de Marx como parte de una estructura homogénea, lo cual hace perder las diferentes problemáticas. Heinrich denomina a esta interpretación aditiva. Por su parte, en la interpretación teleológica, se leen las diversas obras como etapas que conducen a la obra madura como un objetivo final. Heinrich sostiene que después de 1844, Marx rompió con la problemática y el campo teórico de la economía política, pero que fue un proceso gradual. Marx y los jóvenes hegelianos. En la obra del joven Marx hay una problemática teórica unitaria. El esquema básico es la contradicción entre la idea y la realidad efectiva. El contenido de esta esencia sufrió cambios durante los años siguientes, pero permanecería igual la estructura básica del discurso. En sus primeros artículos en la Gaceta Renana, se basó en la tradición hegeliana para llenar de contenido su concepto de esencia. Inició su modelo de crítica evaluando la realidad particular con base en la idea, contraponiendo la visión del mundo de la apariencia a la visión del mundo de la esencia. En este momento Marx compartió la idea de origen hegeliano de un estado de la razón ubicado por encima de las clases y comprometido solo con el interés general, estado en el cual se debería realizar la esencia del ser humano, es decir, la libertad. En esta fase, Marx propende por un liberalismo hegeliano y rechaza explícitamente el comunismo. Al abordar asuntos económicos en sus primeros artículos, como en el caso del debate sobre el hurto de la leña, observa Marx que los terratenientes buscan instrumentalizar al Estado en favor de sus intereses privados. Señala que existe la tentación de examinar la política como algo que depende solamente de la voluntad de las personas y observa que hay relaciones que determinan las acciones de los privados y de las autoridades. Esto motivó a Marx a interesarse en la economía. Marx adopta una posición radical democrática basada en planteamientos idealistas. Examina el asunto de la representación desde un ideal ético del Estado. Marx observa la contradicción entre la idea y la realidad política y el fracaso de las estrategias políticas basadas en las categorías de los jóvenes hegelianos, lo cual lo llevó a una primera crisis teórica. Decidió revisar su enfoque teórico. La crítica de la filosofía hegeliana. En 1843 escribió la crítica de la filosofía del derecho de Hegel bajo la influencia de la crítica de Feuerbach, en particular la noción de inversión entre sujeto y predicado. Marx no se limitó a una crítica de la autonomización idealista de Hegel, se trata más bien de una crítica empirista nominalista a la utilización de la abstracción, la cual se basa en que la intuición sensible sería la fuente primaria de todo conocimiento. Pero ni Feuerbach ni Marx renunciaban al conocimiento de la esencia humana. Reemplazaron el pensamiento especulativo de Hegel con un empirismo no menos especulativo. Feuerbach reemplaza la autoconciencia por la esencia humana. Para Marx, el ser humano es la esencia a partir de la cual juzgar la realidad. Marx ve la alienación del ser humano de su vida genérica, ante todo en la separación y la autonomización de la esfera política de la vida social real. La separación del Estado y de la sociedad tiene como efecto la separación del ciudadano político, del ciudadano del Estado, de la sociedad civil, de su propia realidad empírica. Para Marx, el Estado no es simplemente la realización de la libertad humana, sino la más alta realidad social del hombre, la objetivación de la esencia humana.
Concluye que la democracia es la única forma estatal que corresponde a esta determinación del Estado, pero hasta ahora la existencia real del Estado ha sido sólo la forma alienada y religiosa de su esencia real. La alienación política sólo podría ser eliminada por la vía política, por medio de la verdadera democracia. Marx critica la filosofía hegeliana, pero su discurso permanece anclado a la problemática del contraste entre la esencia y la existencia, entre la idea y la realidad. La crítica fundada en la inversión entre sujeto y predicado continúa colocada en el terreno de la filosofía de la esencia. La esencia ahora es la esencia de género del ser humano y la realidad que tiene al frente es concebida como la objetivación, verdadera o alienada de esta esencia. Se producen también cambios en la forma de la crítica. Marx señala que la crítica no solo debe indicar las contradicciones existentes, sino explicarlas, comprender su génesis y su necesidad. La crítica no se dirige ahora al Estado o a la esfera pública liberal, sino a la conciencia, y tiene en mente una reforma de dicha conciencia. Es suficiente restituir al ser humano la conciencia de su propia esencia, reformar su conciencia para hacer de él lo que es verdaderamente. Posteriormente, en 1844, Marx no hará ninguna mención a la reforma de la conciencia. Crítica de la política, emancipación humana y revolución. En la cuestión judía, Marx critica a Bruno Bauer, reprochándole confundir la emancipación puramente política con la emancipación humana, distinción basada en la concepción feuerbachiana de la esencia de género. En la religión, el ser humano se alienaba de su esencia de género, relacionándose con su propia esencia como una esencia divina. Marx trasplantó esta figura de la crítica al Estado, en la medida en que la esencia de género se autonomizaba en una esencia extraña. En la crítica a Hegel, Marx veía en la democracia la disolución de la alienación. Ahora considera que la emancipación humana no es posible por vía política. En este artículo, Marx trata por primera vez las causas económicas de la alienación. Critica no solo el hecho de que la vida de género se haya autonomizado en la esfera política, sino que la sociedad civil haya roto todos los vínculos de género en los seres humanos en un mundo de individuos atomísticos hostilmente contrapuestos unos a otros. Es decir, la alienación se constituye al interior de la sociedad civil. La emancipación política es un objetivo limitado. Marx explora la alienación del ser humano de su esencia de género en la economía, con lo cual abandona el territorio de los jóvenes hegelianos y las reivindicaciones democrático-burguesas. Se trata de un contenido nuevo, pero la estructura de la problemática teórica de Marx continúa siendo la misma en la cuestión judía, aunque ahora se trata del contraste entre la esencia y la realidad efectiva. En la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, Marx da un paso más, identificando la clase que representa la pérdida absoluta del ser humano y cuya liberación significaría recobrar la esencia humana y la esencia completa del hombre. Esta clase es el proletariado. En este texto utiliza por primera vez el término proletariado, entendido como una fuerza histórica. Ahora no afirma que se requiere una emancipación humana. Sostiene que solo es posible mediante una revolución radical, cuyo sujeto histórico es el proletariado, con lo cual da el paso a una posición comunista. Esta revolución radical consiste en una transformación de las relaciones económicas, lo cual explica que Marx haya dado el paso a los estudios económicos. Pero aunque se abre un nuevo contenido, continúa dentro del campo teórico previo basado en la antropología de Feuerbach. El fundamento es la contradicción entre realidad efectiva y esencia humana, que debe conducir al proletariado a la revolución. La conexión consciente entre proletariado y filosofía debe generar la revolución. Desde el terreno de la antropología feuerbachiana, Marx comienza a abordar la teoría económica.